Clase número 48, secuencia después de presionar el botón de Power 2. Bien, nos habíamos quedado en este circuito. Este circuito habíamos dicho que es muy importante aprender a medirlo justamente cuando tenemos la avería donde el equipo enciende y se apaga inmediatamente. Esta avería puede ser producto a tres problemas específicamente. El primer problema sería un problema de revaling, es decir, una avería donde el equipo se enciende y se apaga puede ser un problema de revaling. Es decir, que un VGA cuando detecta que una señal no le está llegando, sencillamente manda un apagado. La otra avería donde el equipo puede encender y apagarse inmediatamente es una avería donde la BIOS está dañada o, como también se le suele decir, está corrupta. Es decir, si el firmware de la BIOS está corrupto, una de las averías que nos puede dar es que justamente al encenderlo se apaga inmediatamente. Es decir, vemos que el equipo, y cuando hablo de encenderse y apagarse, me refiero a lo que es el sistema de arranque, todo lo que estamos viendo en este momento. Es decir, no es necesario para un técnico que el equipo dé imagen para poder decir que el equipo enciende. Para nosotros, las personas que reparamos estos equipos, nos referimos a que el equipo enciende, a que responde al botón de power. Es decir, que cuando yo presiono el botón de power, se desencadena una secuencia que comienza a darme variaciones de corriente. Eso me está indicando de que la primera parte de la secuencia está corriendo y todas las comunicaciones se están confirmando. Por lo tanto, para nosotros los técnicos, cuando hablamos de que el equipo enciende y se apaga, no es necesario hablar de imagen en pantalla. A esto nos estamos refiriendo con esta avería. Bien, cuando la avería, repito, es que al encender vemos variaciones de corriente en la fuente y de repente desaparecen y la fuente se me queda en cero de corriente, sencillamente pueden ser, repito, tres averías o tres posibles averías. Una que sea un VGA con las bolas dañadas o sencillamente desconectadas o desoldadas. La otra avería puede ser que la BIOS, es decir, el programa que está internamente dentro de la memoria que se está leyendo, esté dañada, ya sea internamente dentro de un KBC o externamente. Cualquiera de los programas que deben de correr y de repente se interrumpen porque están corruptos o dañados, entonces el equipo se apaga inmediatamente por esa avería. Pero la otra avería, que es la que estamos comentando en esta clase, es cuando de repente presionamos power, aparecen estos 19 voltios en este punto, todo este circuito comienza a funcionar y cuando este transistor intenta darle polarización a estos tres, en cualquiera de las salidas, observen, entradas, S5, S5, S3, S0, los S0 son las salidas de los tres transistores. Y me refiero a líneas de alimentación. Esto es una línea de alimentación de 1,8 voltios, 3,3 y 5 voltios. Bien, si de repente al conmutar cualquiera de los tres se encuentran con una sobrecarga o cortocircuito, cuando hablamos de sobrecarga es que la cantidad de electrones que se pide a esta fuente es mayor que la que puede entregar, de ahí a que se le llame sobrecarga. Estamos cargando a esta fuente, le estamos pidiendo más de lo que podemos o esta fuente puede entregar. Bien, cuando el transistor conmuta y esta fuente ve esta sobrecarga, ve esta gran cantidad de electrones que no puede generar, entonces se protege y cae. Al caer, el equipo se apaga inmediatamente.
Bien, como vemos, son tres averías muy parecidas. Tres averías un poco difíciles de medir, fundamentalmente porque el instante de tiempo donde perduran los voltajes es muy corto. De ahí a que hay que buscar algún tipo de herramienta para llegar a conclusiones y resolver la avería. Por ello, para resolver esta avería, se hace necesario hacer más de una medición. Por ejemplo, cuando no hemos presionado el power, la señal PM-SLP-S3 que viene del bloque ACPI del puente sur, la cual es quien desencadena el arranque del portátil o el arranque de todo el equipo, conjuntamente con la SLP-S5, bien, estas dos señales, cuando aún son cero, este circuito específicamente que está recibiendo la SLP-S3 por este MOSFET de canal N, si esta señal es cero, en este caso, es como si tuviéramos abierto esta parte de aquí. Es decir, al tener un MOSFET de canal N con 0 en puerta y 0 en fuente, este 0 que está viendo, por ejemplo, este multímetro, si estuviera midiendo en voltios, estaría leyendo un 0, el 0 de masa. Bien, al ser un MOSFET de canal N y tener 0 y 0, en este caso tengo drenador abierto. Recuerden que hemos hablado en este curso de tres estados: el estado 0, el estado drenador abierto o el estado alto. El estado alto quiere decir que tengo un nivel de voltaje en un punto determinado. En este caso, el pin 6 del U62 está con drenador abierto, alta impedancia. Esto quiere decir que si yo midiera entre este punto y este punto en estos momentos, me daría millones de ohmios entre los puntos estos. Es decir, si tuviera este cursor aquí mismo, tomo esta punta y la pongo aquí, me estaría dando millones de ohmios. Bien, si esta señal es 0, vamos a ver exactamente lo que está ocurriendo. Ya les digo que, por ejemplo, es como si estuviera esta parte abierta, porque este drenador está directamente abierto, no tiene conexión con nada. Este MOSFET no tiene continuidad por este punto y es como si este punto estaría completamente al aire. Bien, si tengo este punto al aire, es decir, este punto no está conectado con nada, ¿por qué razón? Porque entre este punto y este punto hay muchos ohmios, millones de ohmios, y cuando hay una gran resistencia entre un punto y masa, la corriente prácticamente no puede circular. La corriente que circula prácticamente es despreciable. No provoca caída de tensión. Bien, entonces, si repito, en el pin 6 tengo una impedancia tan alta, esto me está indicando que la corriente que puede circular hacia este punto o hacia este punto es muy poca. Por lo tanto, al no haber caída de tensión en esta resistencia y en esta resistencia, porque la corriente es muy pequeña, el voltaje prácticamente es como si se trasladara. Es decir, tengo 19 voltios aquí, tengo 19 voltios aquí, tengo 19 voltios aquí y tengo 19 voltios aquí. Aquí, en esta figura, lo que teníamos era un MOSFET de canal N. Si tengo 19 voltios en lo que es puerta, G, gate, y 0 en S, source, fuente, entonces el MOSFET está conduciendo, porque tengo una diferencia de potencial entre puerta y fuente de 19 voltios, siendo la puerta mayor que la fuente. Por lo tanto, el MOSFET está conduciendo. Si está conduciendo, ahora sí, he creado una conducción entre estos dos puntos, a modo gráfico, entonces este punto está recibiendo este 0 a través de esta resistencia de 100 ohmios. Es decir, que como este Q22 está conduciendo, me está aplicando este 0 voltios a través de esta resistencia a este punto.
Aquí, como estoy midiendo en ohmios y tengo lo que es el negativo del multímetro a masa y el positivo a este punto, ¿qué me estaría dando el multímetro en este caso? Me estaría leyendo los 100 ohmios de esta resistencia R346. Esto quiere decir que en el momento que este voltaje aún es 0, yo no he presionado power, lo que está ocurriendo es que Q22 estaría conduciendo por el traslado de los 19 voltios hasta su puerta, está conduciendo Q22 y está aplicando un 0 voltios a esta línea de 3,3 S0. Aquí le quité el 3,3 S0, pero recuerden que esto es 3,3 voltios S0. Bien, si tengo aplicado un 0 voltios aquí mientras yo mantenga este 0 voltios aquí, entonces tendríamos 0 voltios en fuente. Bien, ¿cómo le llega el 0 de puerta? Bien, al U62, estos 19 voltios que se han trasladado están llegando a la puerta de este MOSFET del U62, MOSFET superior, el MOSFET que está entre 3, 4 y 5. Los pines 3, 4 y 5 también tienen un MOSFET de canal N. Bien, en ese caso, como están llegando estos 19 voltios a puerta y la fuente está a masa, es decir, tengo un 0 en fuente y un 19 en puerta, entonces el MOSFET superior de U62 está conduciendo y me está aplicando un 0 en este punto. ¿Qué ocurre entonces? Que la puerta de U64 está recibiendo 0 por fuente y 0 por puerta. Por lo tanto, el U64 no conduce mientras esto sea 0. Bien, en ese momento yo puedo medir los ohmios. Es decir, sitúo mi cursor en ohmios y el negativo en masa y el positivo en este punto del U64 en fuente del U64 y me tendría que dar 100 ohmios. Aquí hay un error, VDC, no es VDC, no es voltaje de continua, es ohmios. Bien, me estaría midiendo 100 ohmios. ¿Qué 100 ohmios? Los 100 ohmios de esta resistencia, porque en realidad yo estoy midiendo entre masa y este punto. Y entre masa y este punto, si yo hago circular una corriente, la única resistencia que tengo es de R346 de 100 ohmios. Entonces, esta es una conclusión. Si el circuito está correcto, es decir, no tengo ningún problema en esta línea, cuidado, también hay que pensar en ello. Si yo no tengo ningún problema en la línea, la resistencia más baja que me va a leer mi multímetros cuando yo aún no he presionado power va a ser esta R346, la resistencia de 100 ohmios. Si por ejemplo, cuando yo aún no he presionado power, mido entre este punto y este punto y me da una resistencia de 5, 10, 1 o 3 ohmios, me está indicando que aquí tengo un problema. ¿Por qué razón? Bien, porque la mínima resistencia que puedo medir en esta línea es 100 ohmios, cuando aún no he presionado power. Y después de presionar el power, ya veremos que esta resistencia aumentará. Es decir, la resistencia que voy a encontrarme entre este punto y este punto va a aumentar, nunca va a disminuir. Por lo tanto, eso es una conclusión. Cuando vemos el esquema, cuando analizamos el esquema electrónico y vamos a analizar con nuestro multímetro en ohmios en las líneas que voy a darle voltaje, si hay una protección de línea como es este caso, ya puedo prácticamente asegurar cuánto va a medir mi multímetro en esa línea. Me basta con leer la resistencia del circuito de protección de línea. En este caso, la R346 son 100 ohmios. Por lo tanto, en esta línea nunca podrá existir menos de esa resistencia. Si existe menos, es que ya podemos dar por seguro que hay un problema en esta línea.
¿Qué problemas? Muy fácil. Recuerden que esta línea alimenta a muchos otros circuitos. Si observamos en el diagrama de voltajes y corrientes, la línea 3D3VS0, que es esa conmutación, esta conmutación de 3D3VS5 a 3D3VS0 da el U64. Bien, cuando U64 conmuta, lo que en realidad hace es alimentar a todos estos circuitos. Si alguno de ellos tiene un cortocircuito, desde luego que bajará la resistencia en ese punto, sin necesidad de presionar el power. Es decir, en esta parte o en este punto donde esa línea alimenta a todos estos circuitos, si uno de ellos, cualquiera, el que sea, es un bloque, cualquiera de estos dos, o cualquiera de estos circuitos, cae en cortocircuito, puede provocar que de repente leamos una resistencia menor que 100 ohmios. Es decir, por ejemplo, pensemos que tenemos en este bloque, donde dice 3VS0, el bloque PCI, donde está consumiendo 250 miliamperios, dentro del puente sur, este bloque cae a cortocircuito y me deja una resistencia de unos 10 ohmios entre el positivo del bloque y el negativo. Lo que voy a leer cuando yo toque este punto de aquí, es decir, cuando yo sitúe el positivo del multímetro en este punto y lo revise con relación a masa, lo que va a leerme el multímetro son 10 ohmios. Ahora bien, ¿por qué no me lee 100 ohmios y me lee 10? Porque la corriente siempre circula por donde más fácil le es. Si la corriente encuentra un camino de 10 ohmios, olvida el camino de 100 y se va toda la corriente por ese punto. Por lo tanto, el multímetro, cuando yo energice, porque en realidad cuando estoy midiendo en ohmios le estoy aplicando un voltaje a estos dos puntos, lo que va a reflejarme es que tengo una resistencia bastante menor que estos 100 ohmios. No sé cuál es el circuito, pero en esta parte del curso también buscaremos una herramienta para resolver este interrogante. Es decir, yo en este caso me encontraría de que ya he detectado que tengo un problema en la línea, porque estoy leyendo 10 ohmios, sin embargo, aún no sé cómo resolverlo. No sé cómo resolver el problema. Sé que tengo un problema porque en vez de medir 100 ohmios, que es la mínima resistencia que se puede medir en este circuito, lo estoy viendo porque la R346 es de 100 ohmios, como sé perfectamente bien que esta es la mínima resistencia que puedo medir, si mide 10 es porque el circuito está dañado. Entonces, hemos acordado que efectivamente está midiendo estos 10 ohmios porque el bloque PCI del puente sur está en cortocircuito. Ahora bien, ¿cómo localizaríamos esa avería? Lo dejamos para otra clase. Lo que les quiero enseñar en esta parte del curso es que tenemos que revisar las salidas de las líneas y tenemos que estar muy pendientes de si esta línea, la protección de la línea, tiene un nivel determinado de resistencia con relación a masa, ya que eso me puede ayudar a llegar a una conclusión. Aquí la conclusión es muy sencilla de ver. Basta con, repito, ver cuál es el circuito que protege la línea antes de ser activada. Es decir, este circuito que está compuesto por este punto a masa a través de esta resistencia y este MOSFET Q22, este circuito que está formado por Q22 y R346 es el circuito que protege la línea con una baja impedancia a masa mientras no esté energizada la línea, es decir, mientras yo no presione el botón de power.
Bien, vamos a ver cuando presionamos el botón de power, qué ocurre cuando este voltaje sube. En este caso, vamos a medir en ohmios cuando han llegado los 3,3 voltios al punto o al pin 2 de U62. Bien, han llegado 3,3 voltios al circuito. Han entrado por el pin 2 del U62. Entre los pines 1, 2 y 6 hay un MOSFET de canal N. Y si le aplicamos 3,3 voltios por la puerta teniendo la fuente a 0, el MOSFET conduce y aplica un 0 en este punto. Ahora, ese 0 provoca que este MOSFET tenga 0 en puerta, que este otro MOSFET tenga 0 en puerta y que este divisor reciba un 0. Si este divisor formado por R348 y 345 recibe un 0, entonces el divisor crea unas caídas de tensión, es decir, la corriente que circula entre este positivo y este 0, crea unas caídas de tensión en R348 y 345 que provocan que a este MOSFET Q21 de canal P le lleguen a puerta 4.42 voltios. Si a este MOSFET de canal P Q21 le llegan 4.42 voltios a puerta y el pin de fuente de Q21 le llegan 19, MOSFET de canal P, voltaje de puerta menor que el voltaje de fuente, MOSFET conduce. Ahora bien, como al MOSFET de canal N del U62 le ha llegado un 0 por puerta, este 0 que ha aplicado este MOSFET en este punto, 0, 0 y 0, entonces al tener 0 en puerta y también tener 0 en fuente, lo que ocurre aquí es como lo que ocurrió con este otro MOSFET. Queda el drenador abierto. Es como si de este punto a este punto hubiese una gran impedancia, una gran resistencia, prácticamente casi infinita. Por lo tanto, es como si tuviésemos esto abierto. Como está esto abierto, la corriente por aquí no puede circular. Al no poder circular, sencillamente esto que antiguamente era 0 queda libre y cuando este MOSFET conduce aplica 19 a este punto. Esos 19 llegan a la puerta de U64. Cuando esos 19 llegan a la puerta de U64, previamente, observen, aquí hay un condensador y aquí hay una resistencia. Cuando el voltaje de 19 pasó por esta resistencia y por esta resistencia y llegó a 0, es decir, la corriente circuló de aquí a aquí, en ningún caso se encontró con ningún condensador. ¿Y qué ocurre cuando un voltaje no se encuentra con un condensador? Pues crece de forma casi instantánea. Y digo casi instantánea porque aquí hay un condensador y aquí hay un condensador. El condensador que forma la puerta con el sustrato. Olvidemos ese condensador, es tan pequeño que es despreciable. Bien, cuando este voltaje llega aquí y crece de forma inmediata, hace que Q22 deje de conducir y este MOSFET que se forma entre los pines 3, 4 y 5 del U62 también deja de conducir. Esto queda abierto y esto queda abierto. Sin embargo, cuando el voltaje se traslada por aquí, se encuentra que aquí sí hay un condensador. ¿Qué ocurre cuando un voltaje se encuentra con un condensador descargado? Que tiene que cargarlo. Es decir, aquí hay una constante de tiempo entre esta resistencia y este condensador. El voltaje crece de forma exponencial. Por lo tanto, aquí hay una pequeña demora que da tiempo a que este circuito abra y este circuito abra. Es decir, cuando el voltaje ya crece en este punto, ya este está abierto y este está abierto. Lo que hace y provoca que este MOSFET, cuando recibe esta polarización de puerta, ya tiene libre, es decir,
el Q22 hace ya un tiempo, este tiempo, formado por R350 y C593, esa constante de tiempo tau, ese tiempo provocó que dejó libre este punto para que le apliquemos 3,3 voltios. Ahora bien, si yo cuando ya tiene 3,3 voltios le pongo un multímetro entre este punto y este punto en ohmios, me dará millones de ohmios. Esto que he puesto aquí, 5.3 megaohmios, es algo prácticamente para dar un valor, pero el valor puede ser muy variable en función de la carga de este circuito. Desde luego que este circuito, como hemos visto en el diagrama de voltajes y corrientes, tiene varios circuitos de carga. Por lo tanto, todos ellos van a darme ese número. Ese número que está aquí me lo dan esos circuitos en paralelo. Eso sí, lo que yo sí puedo dar por sentado es que el valor va a ser de millones de ohmios. En ningún caso va a darme un valor de ohmios. Es decir, en esta conmutación. Y digo esta conmutación porque en los ordenadores portátiles sí hay cargas de muy pocos ohmios. Lo veremos en las siguientes clases. Por lo tanto, si tenemos cargas de diferentes ohmios, tenemos que saber y comprender cuáles son las cargas donde mi multímetro va a leer millones de ohmios y dónde van a ser las cargas donde mi multímetro va a leer ohmios. Bien, en este caso, sencillamente voy a tener millones de ohmios. Sin embargo, aquí hay un detalle que es muy interesante. Si, por ejemplo, cuando yo tenía 0, yo tenía mi multímetro de aquí a aquí, yo estaba viendo 100 ohmios en este display. Es decir, tengo mi cursor en ohmios, tengo mi multímetro con la punta negativa en masa y la positiva en este punto en la fuente del U64, cuando presione power pasa a millones de ohmios. A eso me refiero con que la conmutación, la liberación de la línea y la conmutación están trabajando correctamente. Esto es un dato que hay que saber medir. Es decir, tengo que poner mi multímetro en masa, el positivo en el punto donde ya conozco la resistencia que hay cuando aún no he presionado power y esta señal es 0, la resistencia sería esta, por lo tanto tendría que darme 100 ohmios. Ahora bien, cuando presiono power, sé que esta señal sube a 3,3 voltios. Y este punto inmediatamente toma un valor en ohmios de millones de ohmios. Es decir, la línea se ha liberado a alta impedancia. Y como la línea se ha liberado a alta impedancia, entonces sí entra y se alimenta. Si, por ejemplo, cuando yo presione power aún sigue quedándose en un nivel de impedancia bajo, eso me está indicando que en esa línea desde luego tengo un problema. ¿Y cuál será el resultado de ese problema? Seguramente, si esta impedancia es muy baja, sobrecargará a esta fuente y esta fuente terminará apagándose por protección de sobrecarga. Recuerda que cuando vimos lo que eran los circuitos de CDC, vimos que estos circuitos internamente tenían protecciones de sobrecarga, es decir, pueden soportar picos de corriente X y pueden aguantar una corriente determinada X. Si sobrepasamos esas X o esos picos de corriente o esas corrientes, sencillamente los circuitos entran en protección. ¿Y qué ocurriría entonces? Dos cosas. Cuando el circuito entra en protección, yo no veo aquí la protección, pero sí lo vería aquí. Es decir, este punto se me queda a un nivel muy bajo de impedancia, casi 0. Eso es que el circuito internamente se ha protegido. Ahora bien, esto es muy fácil de
verificar. ¿Por qué? Porque cuando tengo 19 voltios y no se me ha protegido el circuito, en este caso aquí tendría 3,3 voltios. Es decir, midiendo como un multímetro en voltios de continua, sin presionar el power, yo me diría que aquí hay 3,3 voltios. En cambio, si hay un problema de sobrecarga y se me protege el circuito cuando yo presione power y vaya a medir sin haber medido de forma instantánea los 3,3, lo que voy a medir aquí es que ya no tengo 3,3 voltios, es decir, después de presionar el power, esto se me convierte en un nivel de impedancia muy bajo. Quiere decir que la fuente que genera este voltaje se ha protegido y me está indicando que ha encontrado una sobrecarga. Es decir, alguno de los circuitos que se alimentan de este punto está dañado y tiene muy baja resistencia con relación a masa. Si todo es correcto, lo que sí me voy a encontrar es millones de ohmios en este punto. Y la forma más certera de hacer la medición es presionar el power y mirar esta medición. Es decir, hacerlo a la vez. Es decir, está alimentado el circuito, tengo este punto ya directamente tomado, me está dando 100 ohmios y cuando yo presione power veo que pasa de 100 ohmios a millones de ohmios en el display. Eso quiere decir que Q22 ha funcionado de forma correcta y la línea no tiene ningún problema. Si me encuentro que la línea sigue a bajo nivel de impedancia, eso me está indicando que tengo un problema de impedancias bajas en la línea o sobrecarga. Es decir, se me va a apagar el equipo porque la fuente que genera el voltaje y la corriente para alimentar estos circuitos es insuficiente para soportar la corriente que se ha pedido porque uno de los circuitos se ha dañado y ha bajado la impedancia. En vez de leer millones de ohmios en este punto, leería ohmios. Bien, esto es lo que tengo que hacer prácticamente con todas las protecciones de línea y conmutaciones cuando enciendo el equipo y se apaga inmediatamente. Desde luego que tenemos más herramientas para llegar a conclusiones. Y digo que tenemos más herramientas porque desde luego que hay que tener más herramientas para separar un problema electrónico de sobrecarga de una avería de una BIOS corrupta o un VGA con las bolas dañadas o desoldadas. Esas tres averías me darían prácticamente el mismo síntoma, el equipo enciende y se apaga. Sin embargo, las formas de detectar cada una de ellas es diferente. En este caso hemos hablado únicamente de la avería electrónica. ¿Cómo resolvemos la avería electrónica?